¿Cómo andan? Bienvenidos a otro video. Acá me encuentro en un mirador. Miren atrás las vistas. Bueno, las vistas son básicamente la parte que da al río Po, que está ahí atrás. Y acá hay un canal más cercano, un pedazo del río Po que se desvía para acá, un brazo más chico de lo que sería el río Po, que es bastante grande. Hablarles de lo que fue la votación, lo que fue el referéndum, porque se votó el referéndum, como sabrán. El que sigue esto ya estará enterado, ¿no? Que, bueno, básicamente no se llegó al quórum necesario para que esto tenga validez y sea aprobado o desaprobado. No, bueno, en realidad, como no tuvo quórum, queda sin efecto y quedan todas las leyes como estaban antes, como venían hasta el momento. No cambió absolutamente nada. Y muchos dicen, bueno, esto es un triunfo de Meloni, porque claro, Meloni y varios del gobierno italiano decían que la gente no vaya a votar para que se caiga y no se haga ley esto que se planteaban, ¿no? Fue mi primera vez votando, fui al colegio, porque, bueno, ya no sé si les conté que hice la tessera elettorale. O sea, me la fui a retirar, me la entregaron y bueno, con eso pude ir a votar, que después les voy a poner algunas fotos para que vean la tessera electoral como es, un papel duro, un cartoncito, que bueno, una libreta, que te van sellando ahí las veces que vas a votar. Bueno, fue mi primera vez, mi primer sello y bueno, nada, quería contarles eso y la experiencia y lo que fue la votación en sí, ¿no? Que por cierto, como les dije, hubo un 30% de la gente fue a votar y el mínimo necesario era el 50%, más del 50%, tendría que ser 50% de las personas más una persona para que sea válido, para que tenga validez. Y bueno, eran cinco leyes que se modificaban, buscaban modificarse. Por ejemplo, eran 4 acerca de lo que es el trabajo, de las leyes laborales en Italia. Entre ellas, por ejemplo, una de ellas era en cuanto a los contratos determinados, con tiempo determinado. Después con respecto a los accidentes laborales, sea repartida la responsabilidad, bueno, y así eso. Pero lo que más le importa a la gente, lo que más le importaba a la gente, y por eso fue un 30% a votar, es lo que es referido a la ciudadanía, que es el quinto de los... porque te dan 5 papelitos y vos tenías que elegir entre el sí y el no. Había un sí y un no. Si vos ponías sí, era que querías que se cambie la ley, y si ponías no, dejabas sin efecto estos cambios. Entonces era muy sencillo ir a votar. Ibas, te daban los 5 papelitos, de los cuales 4, como les digo, eran referidos a lo laboral, y 1 a la ciudadanía, que era reducir de 10 años que está actualmente, que tenés que tener residencia en Italia legal para solicitar la ciudadanía, a 5 años de residencia. Entonces se reducía a 5 años la cosa que no pasó. Pero bueno, te daban 4 papelitos de colores, con colores diferentes con respecto a lo laboral, y 1 con respecto a la ciudadanía. Y bueno, muy sencillo, vos pasabas y en cada uno ibas poniendo sí o no, si querías actualizar la ley o dejarla como estaba, sí o no, y volvías. Había 5 urnas con cada color, obviamente cada papelito en cada urna corresponde. Esto muy sencillo, fue así. Les quiero decir que la mayoría de la gente que fue a votar era gente mayor. Como siempre, sabemos que bueno, Italia tiene mayor población de gente grande, pero en sí estas cosas, viste, encima verano, la gente, los jóvenes van a la playa, no les interesa mucho, o por convicción, viste, no quieren ir a votar. Pero bueno, yo creo que por sí o por no, uno tendría que haber ido a votar, el que podía, claramente, porque tampoco es obligatorio, para ejercer el derecho como ciudadano, porque bueno, todos quieren la ciudadanía, o muchos nativos acá no le dan pelota a esto, ¿viste? Ni siquiera van a votar, como no es obligación acá, ni siquiera van a votar presidente o no. Después se quejan de los políticos, hacen lo que quieren, y cuando tienen la posibilidad de expresar, poner su granito de arena, no dan bolilla. Bueno, son los mismos que se quejan. Bueno, si vos votaste, no hubo quórum, o salió otra cosa, vos por lo menos te quedás tranquilo de que hiciste las cosas bien, cumpliste con tu deber ciudadano y con tus ideas también, con tus ideales. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Es un país libre, que como te digo, no es obligatorio ir a votar acá, no había drama.
Así que bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bueno esto de ir a votar o no? Porque quejarse es muy fácil, pero después cuando uno tiene la posibilidad de cambiar algo, de hacer algo, aunque sea un grano de arena, ¿no? En la playa, pero igual tiene la posibilidad, no va. Bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que realmente hay que hacer, hay que ir a votar, después vemos qué pasa, pero vos expresás tu deseo, al menos, ¿no? Para eso somos ciudadanos y estamos acá. Acá en la ciudad les cuento que ya está quedando poca gente porque, bueno, como saben, las clases terminaron, los chicos ya están libres del colegio y las familias están un poco más libres. Si, por ejemplo, los padres son trabajadores autónomos, pueden decidir de irse al mar. Y acá todos los italianos, en general, todas las personas, se van al mar, se escapan los fines de semana porque de acá donde estamos nosotros está cerca, estará a 1 hora y media en auto, no es muy lejos. Comparen lo que están en Buenos Aires para ir a Mar del Plata, cuántas horas son, y acá en 1 hora y media en auto estás en el mar de acá, en Liguria, digamos, cerca de Génova, tenés 1 hora y media más o menos. Después tenés las playas como Savona, todas estas playas que están lindas, la costa, la parte del mar de Liguria, que está buenísimo, está bueno. Bueno, hay mejores playas, obvio, pero para ir a hacerte una escapada de fin de semana está bueno acá cerca. Y se van, bueno, se escapan los fines de semana, todo. Hoy no es fin de semana, es día de semana, pero hay menos gente, hay mucha menos gente. Yo noto que, bueno, ya hay gente que entró en modo vacaciones y ya se ha ido. Hay menos movimiento, menos autos, menos gente en el centro. Esto se nota bastante, ¿no? También con respecto a lo que es poder adquisitivo. Muchos dicen, no, que no hay plata, que no hay plata. Lo mismo pasa en Argentina. En Argentina muchos se quejan de que no hay plata y cuando uno hace números ve que un montón de gente se va a Brasil y el que no se va a la costa argentina, que en la costa argentina te cuento que los precios son más caros que ir a Brasil. Alquilar un departamento, permanecer ahí para una familia es mucho más caro que ir a Brasil, que es otro país, que tenés que salir de Argentina. Los números dicen otra cosa. Acá la gente se la pasa comiendo afuera, yendo seguido, ¿no? Comiendo afuera, yendo a pasear, paseando en el auto, se van a comer a otros pueblos cercanos, después hacen las escapadas de fines de semana o los días que no trabajan se escapan también al mar, se quedan en un hotel, en un B&B, comen también en restaurantes, es otra cosa. A mí me dicen acá los italianos, los nativos de acá, que obviamente ya Italia no es lo que era hace 20 años, en los 90 por ejemplo, 30 años. Bueno, obviamente el mundo cambió también, no es que solo en Italia, pero dicen que bueno, que los sueldos se estancaron y que los precios subieron y los sueldos se estancaron. Eso es cierto, es cierto. Si bien todo el mundo tiene inflación, incluso Estados Unidos, pero es cierto que acá en Italia se han quedado los sueldos con respecto a lo que han aumentado las cosas. Eso es verdad. Pero así todo, lo que yo intento contarles y mostrarles que si uno viene de un lugar donde, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, no está acostumbrado a comer todos los días afuera, a salir a tomar el café afuera, a escaparse los fines de semana a la costa, a la playa, y viene acá y con un sueldo de acá y se puede hacer, bueno, hay que mantener un equilibrio, eso sí, hay que saber qué, dónde, cuándo y cómo. Pero lo veo con la gente de acá, los nativos de acá, que hacen esa vida. Y relajados, porque la verdad, mucho estrés yo no veo. Salvo alguno que se queje, yo después mucho estrés no veo. Y más acá en esta ciudad, que no es muy grande, veo que la gente está más relajada. Naturaleza, viaje, comida, buena calidad de comida, charla con amigos, se juntan con amigos. Incluso las personas mayores está bueno ver que se juntan a las señoras, por ejemplo, se juntan a tomar un café y después van a la plaza a charlar. Los hombres también por su cuenta, los hombres mayores también. Y bueno, esa es la vida. Después caminan mucho, eso está bueno, por eso acá también tienen una vida más longeva, porque si bien lo que comen, la comida es buena, es de buena calidad, sano, también caminan mucho y eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, eso es algo de lo que le quería contar, porque ahora me vino a la mente acá la época, ¿no? La época de verano y que todos salen y se ve más movimiento, está bueno. Hay movimiento en general. Acá en esta ciudad en particular
hay menos movimiento porque se han ido todos, porque no es turística esta ciudad, como ya les dije en otros videos. Esta ciudad no es turística, tampoco abunda el trabajo, porque no hay muchos negocios, tampoco como por no ser turística, hay menos posibilidades. Pero sí está cerca de otras ciudades con mayor turismo, mayor movimiento, más grandes, como para ir a la costa, la parte de Génova, estás a 1 hora y media, también estás a 1 hora 40 de Milano, a 1 hora y cuarto de Torino. Son ciudades grandes y está bueno que estés cerca, te da esa posibilidad, y teniendo una vida tranquila como acá, naturaleza. Esta es la vista del mirador. Ahí tenemos el sol, el tramonto porque ya es la tarde, la tardecita. Son las 7:30 de la tarde, 7:30 de la tarde. Bueno, todo selva. Esto ya les he mostrado en invierno como está todo pelado, ni una hoja verde, una depresión, pero bueno, ahora está lindo así, todo verde. Acá se escucha un poco el río y acá pasan los autos. Acá hay unos banquitos y te sentás a mirar acá. Se nota caminando acá la tranquilidad. Ahora voy a caminar por acá, por la calle. Se nota que no anda casi nadie, ¿no? Así que espero que les haya gustado. No olviden suscribirse los que no lo han hecho aún. Muchos que están viendo y no se suscriben, lo pueden hacer. Es muy sencillo, muy fácil y no cuesta nada. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.